Bueno, entonces así damos comienzo a este encuentro, que decimos buenos días, bienvenidos a cada uno de ustedes, los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, Legado de la Historia Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de Gestión Cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos y hacerlo extensivos a los miembros de sus familias en estos contextos tan especiales. Agradecemos a las escuelas de la ciudad que nos acompañan, a nuestras instituciones que se han sumado gracias a la virtualidad, quienes comparten nuestro lema de recuperar, significar, difundir el patrimonio histórico educativo. En la actualidad somos una comunidad de huellas que trasciende, como decíamos, la ciudad y el límite de nuestro país. Podemos en la página de YouTube de nuestros encuentros, podemos ver todos nuestros encuentros en la página web del Ministerio de Educación. Ustedes pueden acceder en el link de YouTube a poder revisar todos estos encuentros. Este es el número 38, queremos que sean contenidos también de clases, ahí lo ven que lo puso Gaspar, ustedes pueden acceder por los programas, y pueden acceder a los videos, que no solamente es volverlos a mirar, a pensar, sino que se pueden utilizar, como decíamos, para clases, para investigaciones, pueden acceder por los programas para ver quién estuvo invitado. Sabemos que en los boletines también ponemos las transcripciones de estas presentaciones. Queremos compartirle también todas estas, aquí tenemos a quien hablara en su momento el año pasado de Rosario Vera Peñalosa, y queremos, bueno, volverlos a invitar, que seguramente el próximo encuentro haremos el estudio de estos materiales con especialistas, que es otra forma de divulgar los trabajos que están en los archivos. A veces la dificultad que tenemos en los archivos, una vez que están organizados, descriptos, es divulgarlos, es compartirlos, es gestar otros espacios de investigación sobre esta documentación. Por eso nuestro programa, el programa Huellas de la Escuela, acompaña a las instituciones en esta puesta en valor de los fondos patrimoniales y colabora en la organización de estos archivos. El hallazgo de documentos inéditos colabora y ayuda para escribir, como decíamos, otra historia. Es patrimonio histórico educativo de la ciudad de Buenos Aires, todas estas colecciones, todos estos documentos que existen en nuestras escuelas. Y en el encuentro de hoy, que vamos a hablar sobre la colección Rosario Vera Peñalosa, documentos inéditos, donado por Estela María Bulacio Núñez, familiar de Rosario, quien custodió esta colección que entregó para su divulgación al Ministerio de Educación de la ciudad, que está conformada con discurso, publicaciones, recortes periodísticos, registros de firmas, artículos, que constituyen lo que decíamos, el material que custodió la familia y que decide entregar, que físicamente están ya entregados al MUR de La Rioja, un conjunto, otras series documentales están entregadas al Normal 1, donde Rosario fue directora, perdón, ese era el cargo que se tenía en esa época, de 1912 a 1917, y también al Instituto Fernando Félix Bernasconi, que justamente tiene en custodia uno de los materiales más importantes que ya hablaremos en detalle. Sabemos que el trabajo justamente de Rosario trascendió a través de sus discursos, conferencias y escritos, y recorrió el territorio pedagógico del país y de los países vecinos. Fue en la ciudad de Buenos Aires donde tuvo ese gran apogeo, decíamos, como directora del Normal 1, como directora y fundadora de la Escuela Argentina Modelo, como miembro de la Asociación Kindergartiana y como creadora del Museo del Instituto Bernasconi. Creemos que, bueno, que todos estos materiales son fundantes para divulgar, para compartir, y queríamos preguntarle a Gaspar, que es nuestro especialista en el análisis, en el estudio
de videos, de cómo retratar estos momentos con los testimonios, ¿no es cierto? Acá tenemos no solamente la historia del documento escrito, sino tenemos los testimonios de quienes conformaron parte de la vida con los que, en este caso, los familiares, ¿no? Y nosotros habíamos tenido una filmación a la que llamamos en crudo, ¿no, Gaspar? Así se llama. Una primera Sí, filmación cuando Estela se acercó al Normal 1 ya en el 2018 para decirnos que quería donar estos materiales y bueno, quería ver el trabajo que teníamos, que habíamos hecho en el Centro de Investigación y en el Archivo Histórico, que también se llama Rosario Vera Peñalosa. Y bueno, y Gaspar trabajó sobre esa filmación y bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se identifica, Gaspar, aquellas imágenes primeras? ¿Qué se jerarquiza en esos videos? Porque queremos recomendar a todas nuestras escuelas que están en este encuentro que cuando reciban a familiares que quieren donar documentos, hagan estos registros, ¿no, Gaspar? Que tiene esa subjetividad tan interesante. Claro, Marce, en principio quería aclarar que trabajar en el registro audiovisual, esperen que admito a la gente, trabajar en el registro audiovisual vinculado con una donación es de alguna manera perdurar en el tiempo dicho suceso, o sea, el suceso de donar un documento. Cualquier documento histórico es parte de la historia. Por sí mismos cuentan un relato que está implícito en las formas materiales de ese documento. Entonces, al recorrerlos podemos permitirnos significar tiempos pasados e interpretar otros periodos de la historia. Entonces, es muy importante tratar esos documentos con suma importancia, al mismo tiempo que el registro de estos documentos es también jerarquizado con la misma importancia. Entonces, registrar audiovisualmente dichos documentos, tanto lo relacionado con la donación de los mismos como su respectiva conservación, de alguna manera nos ayuda a plasmar un momento específico de la línea del tiempo de esa documentación. Entonces, para dicha tarea, al menos desde la rama audiovisual, se tiene en cuenta la subjetividad de los protagonistas de los archivos que estamos registrando, como así también la historia de su respectivo albacea, o sea, de su cuidador. Por ejemplo, preguntas muy clásicas son cuándo los recibió, en qué estado, qué conocimiento se tiene sobre esos documentos y entre otras preguntas. Hay que recuperar esos testimonios y ponerlos y grabarlos, plasmarlos en un archivo audiovisual. Conocer e indagar mediante una entrevista formal es otra forma de custodia de este suceso histórico y sus vínculos con estos encuentros. Entonces, los diferentes sujetos que tuvieron acceso a estos archivos son los protagonistas de estos videos, para que tengan en cuenta los que están conservando. Es muy importante tratar la filmación con un tecnicismo adecuado. Para este tipo de registros, la utilización de un trípode asegura una estabilidad de nuestra herramienta de filmación. Un trípode, los que no saben, es básicamente un soporte que permite que la cámara esté estabilizada, entonces mantiene un profesionalismo en el plano y más que nada, valga la redundancia, una estabilidad de la imagen, cosa que nos da tranquilidad a la mirada y una fácil lectura de lo que estamos viendo. La estabilidad en los planos audiovisuales dan cuenta de un cuidado de la imagen que se relaciona directamente con el respeto que se tiene sobre dichos materiales que estamos registrando. La estabilidad viene a ser también una analogía de estabilidad histórica, o al menos una analogía de lo que es la estabilidad en cuanto a un mensaje, una solidez, podríamos vincularlo por ese lado. Y también tenemos que hablar un poco con el recorte del plano, la segmentación que nosotros estamos mostrando en la imagen. Deberíamos lograrlo por encima de la cintura, que se llama plano medio largo, más o menos de la cintura para arriba, alternando la filmación con otros planos medios cortos, que es más que nada del pecho para arriba, ya que este tipo de segmentación generalmente es usado a la hora de registrar figuras pertenecientes a organismos gubernamentales, entregando la solidez necesaria para la entrega de mensajes de estas características. Pero por último, para no extenderme demasiado, a la hora de editar el material, que también es muy importante, debemos tener en cuenta que nosotros somos los generadores del relato que queremos contar.
además de recibir el material en crudo, nosotros, mediante un montaje de imágenes, que para el que no sabe, el montaje es cuando nosotros tomamos el material en crudo, lo segmentamos y volvemos a armar un nuevo relato a raíz de esa segmentación, debemos tratar, mediante de ese proceso, debemos tratar con sumo respeto todo lo filmado y registrado. A raíz de eso, producir un relato absolutamente nuevo mediante los materiales en crudo que recibimos y recopilamos. No debemos respetar el material que recibimos, pero al mismo tiempo generar un nuevo mensaje, ya que el montaje de las imágenes es la herramienta que nos permitirá realizar un nuevo corte de la realidad que estamos registrando, acortando momentos muertos y mensajes difusos en la filmación. Por último, también tenemos que tener el ojo crítico a la hora de editar y mover de lugar los diferentes clips de video, porque esto es lo que va a generar un mensaje sólido, pero sobre todo fresco y dinámico. ¿Por qué digo fresco y dinámico? Ya que los tiempos en los que vivimos, ya se habrán dado cuenta, son sumamente inquietos y los tiempos de atención en general han bajado. Es una cuestión natural, una cuestión tecnológica, una cuestión de un gran acceso a la información en lo que tenemos. Entonces los mensajes deben ser rápidos y concisos, sin perder la emotividad que podría generar el registro de estos materiales. Entonces esta filmación, si me permiten que yo voy a mostrar ahora, fue realizada por Guillermo Desi en noviembre de 2018 y la hemos trabajado en esta donación de Rosario Vera Peñalosa en julio del 2021. Para aclarar, es una filmación que tuvo más de 40 minutos y les voy a mostrar cómo quedó más o menos en 3 minutos para que vean más o menos lo que estamos planteando aquí de la segmentación y la fluidez del mensaje. Déjenme que comparta la pantalla. Y acá yo quiero agradecer esa generosidad de ese momento, ¿no es cierto, Estela? Y acá te ves retratada. Sí, por supuesto. Es la generosidad de Guillermo también, que fue mi mano derecha, me fue llevando de la mano. Yo estaba un poco en la nebulosa y sacó la neblina y apareció el sol, que me marcó el camino. Bueno, y ahí está el video este que mencionaba Gaspar, con el respeto que lo hizo. Yo no sabía que me estaban grabando. Yo tuve mucho miedo de entregarlo en malas manos y eso me frenaba. Yo decía, necesito que se me haga la luz en el momento que Rosarito me lleve de la mano. Bueno, hoy me trajo Rosarito. ¿Viste? ¡Qué lindo! Me trajo qué Rosarito. lindo. Y además me tan trajo y felices. estaba mi hijo, que es el padre de estos chicos. Rosarito está actuando, ella no deja de trabajar nunca. No. Es una trabajadora total. Sí. De todos los materiales, ¿cuál es el que vos decís? Este es el que me parece que guarda algo fundante de Rosarito. No, a mí personalmente me inclino mucho con los originales, porque hasta me atrapa la letra de ella también. Entonces cuando escribe ahí a la familia, para mí se desnuda, muestra su pureza. Bueno, todo es muy místico, todo es muy espiritual, todo es muy rico. Nosotros le decimos que hablan con arte. Pero además muy mezclado con el respeto religioso, porque entonces está la presencia de Dios, de la naturaleza, del amor por lo bello, tomando bello como la naturaleza que Dios hace. Muy griego. Sí, muy griego. Eso sería. Helénico. Yo le decía como que eran mujeres helenas. Hay una anécdota muy linda, porque en esa época no te daban a elegir mucho qué hacer, ¿no? Yo tenía vocación para 20 cosas, pero bueno. Cuando llegó la etapa de mi hermana mayor, que éramos 5, mi mamá, que era muy querida porque era la única mujer, después 2 varones, la consulta a Rosarito, acá en la calle Independencia, ¿no? Vivía. Y Rosarito no la dejó seguir hablando y dijo, todas tienen que ser maestras. Parece autoritario, ¿no? Pero entonces, las 5 que seamos maestras, y fuimos las 5 maestras. Entonces después se habló de esto, pero ¿por qué todas? Porque las va a formar para la vida. Después pueden elegir carreras universitarias, pero siendo maestras están preparadas para todo.
como decía Gaspar, realmente sintetiza este video, ese momento clave que muchas veces en la escuela tenemos gente que se acerca para querer donar y bueno, quisimos hacer esto y nos parece que nos salió bárbaro y realmente Estela, cada vez que lo vuelvo a ver, recupero esas energías de ese momento, ¿no? De ese momento tan clave y tan subjetivo y tan lleno de esa magia a la que vos llamás la de Rosarito. Sí, sí, sí. Fue así, fue así. Además de muy sorprendente para mí, me sentí contenida, porque la seriedad de la institución, el trabajo que hizo Guillermo, cómo me recibió, yo vi seriedad y responsabilidad y respeto, y entonces, bueno, me entregué, con papeles y todo, me entregué a que ustedes me indiquen, me sigan llevando de una mano Rosarito, de la otra Guillermo, y abramos este camino para que esto no esté guardado nunca quisimos que estuviera guardado en un lugar, sino que lo protegimos tanto para que justamente cuando sea entregado llegue al mundo. Y bueno, pasó así. Ahora por todos los medios actuales de la tecnología va a llegar al mundo. Así que fue fantástico. Mi tiempo de espera fue valioso, fue lo que tenía que ser. Nosotros, así lo dijiste vos, lo registramos, que sos las depositarias de las cosas de Rosarito, y cuando decís que nos donás estos materiales a los que hemos organizado, toda esta colección está organizada en 5 subseries, una serie que se llama Discursos y Artículos, donde contienen los documentos manuscritos y escritos a máquina, discursos, artículos, notas y comunicaciones. Después hay otra serie, subserie, que es serie, que contiene cartas enviadas, recibidas, esquelas, tarjetas, notas. Ahí Gaspar está mostrando lo que va a aparecer próximamente en la página del Ministerio, una página de apertura con el nombre de esta colección, y después vamos a abrir cada uno de esas series donde van a tener acceso en una digitalización realmente exquisita de cada uno de los documentos. Ustedes van a poder como ampliar la vista y poder trabajar en investigación, en relatos, por eso consideramos que esto, como decía Estela, es un bien público con accesible a todos los que quieran, académicos, especialistas, personas de las distintas escuelas y también los familiares. La tecnología nos permite acercarnos de ese modo. Después hay otra serie que hemos clasificado de acuerdo a la colección en publicaciones. Esto, como decíamos con Analía, son originales en realidad, porque son pequeños libros que se mantenían, así que están también digitalizados. Artículos periodísticos, acá me gustaría como hacer una pausa, porque es muy interesante la variedad y cantidad de recortes de periódicos que ha hecho la familia y quizás también Rosarito, porque datan de 1909, el más antiguo, y lo que nos sorprende es que en la lectura de esos artículos periodísticos uno puede meterse en la atmósfera de la Buenos Aires o de Mendoza o de La Rioja de esa época. Realmente en el 1900 podríamos decir que era un poco más que una aldea, la ciudad, y el modo como se difundían. Hoy cuando decimos en los diarios, bueno, de una conferencia y un pequeño extracto de esa conferencia. Aquí está la conferencia completa que dio Rosario en diferentes lugares. Y también es muy interesante cuando van relatando las noticias de lo que va sucediendo justamente con los avatares de la vida profesional de Rosario, eh, las respuestas de cada uno de los miembros de las distintas instituciones. Hay uno que, bueno, en particular me llega a mí por los lugares que he ocupado, cuando
la directora que continúa el cargo de Rosario en el Normal 1 le contesta a una situación de alumnos que refieren a que no querían recibir el título si no estaba Rosario que se lo entregaba, que finalmente se lo entregó en forma privada a estas estudiantes, y Rosario le responde a esta directora. Lo que a nosotros nos pasa en las instituciones con algo más privado y más acotado a los miembros de la institución, esto trasciende. Este Normal, claro, tenía una jerarquía que trascendía el edificio institucional para acercarse a la ciudad y también a todo el país. Había todo un trabajo muy interesante y esto lo dan cuenta los diarios. Y a mí me parece muy interesante, la verdad que cuando uno dice, bueno, me donan diarios, ¿no? Recortes de diarios, pero realmente cuando uno los analiza, construye esa colección. Y acá hay uno que me apasiona, ¿no? Lo quería buscar para leerlo, que se llama Los Jardines de Infantes, porque me parece de alguna manera que está vestida entera, Rosarito. A ver si me lo amplían y lo podemos leer alguito, porque yo acá no lo puedo encontrar, pero empieza el artículo con, porque es en Mendoza, ¿no? La conferencia es en Mendoza, y justamente comienza con la descripción geográfica de Mendoza, algo clave en la pedagogía eh, peñalociano, que es empezar con lo geográfico, cómo la comunidad está conformada con ese ámbito de la geografía y justamente comienza en ese espacio. Y luego va trascendiendo y ahí se ve el patriotismo de Rosario cuando ella reconoce que habrá muchos métodos para la enseñanza en el jardín de infantes, pero tenían que referir al lugar donde estaban esos niños y esos maestros y esas familias. Y hablan de lo patriótico, de la identidad de nuestro país, y al final recupera esa forma también propia de ella, que recupera el uso de los materiales en desusos para armar justamente materiales didácticos para los niños y la austeridad y la creatividad, ¿no? Así que les recomiendo cuando todo esto esté en la página, revisar, porque esta conferencia de ella, de Mendoza, realmente muestra esta identidad de esta pedagoga argentina que de alguna manera con esta colección volvemos a revisarla, volvemos a mirarla y como dijo Gaspar, con nuevos ojos. Siempre cuando se estudia la historia, además de contextualizarla en su interpretación de la época, se lo mira con los ojos actuales. En esos ojos y con el respeto de los tiempos vemos a un perfil de mujer, a un perfil de maestra y a una innovadora que pudo reconocer en la buena observación de sus niños, de sus estudiantes, de sus familias, una nueva pedagogía que recuperaba los tiempos. Y aquí, por supuesto, el libro que tiene que ver con la última serie que nombramos, que es la serie que denominamos Registro de Firmas. Y aquí, Estela, quiero que hay una frase hermosísima que dijiste en el último encuentro cuando estábamos limpiando y ordenando los últimos detalles antes de la entrega de la colección. Dijiste, ¿por qué las firmas? ¿Qué significaba la firma? ¿No? Y la entrega. ¿Querés contar un poco este libro de las bodas de oro de Rosario? Bueno, con todo gusto. No sé si me escuchan bien. Sí, muy bien. Sí, porque Rosarito era muy humilde y no lo que hoy sería anti mediática, ¿no? No sé cómo sería la palabra para definirla, ¿no? Yo cuando murió Rosarito tenía 11 años, así que estuve muy cerca de todas sus situaciones, pero después son muchos comentarios familiares. Y como después seguí el profesorado de Jardín de Infantes, allí me interesé más por toda su
el desarrollo de su vida. Pero en el libro de firmas hay una reivindicación muy importante, porque ella fue agredida y fue en un acto de injusticia cuando es separada del cargo, y ocurre algo que nunca ocurrió, creo yo, me puedo equivocar, en la trayectoria docente, en la historia de los docentes. Se le quitó el cargo docente, vale decir, no el cargo, el derecho a dar clase, ¿no? Vale decir, bueno, justo por vejez no me sale la palabra justa, pero hay una más atinada. Y entonces cuando a ella le regalan a los 50 años cuando tiene 50 años con la docencia y cumple los 50 años, el país entero junta firmas para darle un testimonio de que la acompañaban y que ella seguía siendo lo que fue, maestra de la patria. La nombraron maestra de la patria. A ella le quitaron el estado docente y resulta que todos sus colegas y alumnos y gente que le había conocido le devuelve el estado docente con la rúbrica de la firma como diciendo acá estamos, y el país entero junta firma. Fue un trabajo muy valioso y muy bien hecho en su momento, con una comisión ejecutiva, una comisión honoraria en la que estaba Carlos María Viedma, en fin, en las primeras páginas se ve, porque en ese libro están también juntadas las firmas de ellos, y se comprometen en devolverle lo que nunca dejó de ser, y encima con el valor de que es para la patria, maestra de la patria. Para ella fue más que el sable corvo de San Martín, decíamos siempre en la familia, porque fue atestiguar lo que nunca perdió, más allá del atropello de un momento absurdo, injusto, ridículo, de espacios de poder que se permiten estos atropellos, pero que en ese momento ella humildemente se defendió con la ley, que está en las cartas, como le consulta a mi tío abuelo Jorge Vera Vallejo, tío de mi mamá, le consulta porque él era abogado y llegó a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, así que era una persona muy prestigiada en su carrera como jurista, y entonces en las cartas que estoy donando le manda las copias que ha mandado al ministro y la humildad con la que ella le dice, revisen, esto no corresponde, es injusto, necesito ejercer la docencia y el error no justifica semejante, entre comillas, castigo, ¿no? Pero que le haya devuelto en sus 50 años el país entero, incluso se juntaron firmas de países limítrofes donde ella dio clase, porque ella la invitaban, en esa época era así, la invitaban, iba gratuitamente, porque nunca le interesó lo económico, iba a dar clases en todo el país, y de todos los lugares al que fue, que en el libro de firmas son 20 lugares distintos, muchísimos lugares en Santa Fe, en La Pampa, no, perdón, La Pampa, quise decir provincia de Buenos Aires, pero no están todas las provincias. Así que esos 20 lugares son 20 lugares. Algunos son capitales, otros son lugares más chicos, ciudades más chicas. Ella se alojaba con los docentes y llevaba su saber y trabajaba el verano entero, las vacaciones de invierno, la invitaban, iba siempre. Era incansable, ¿no? Se le decía a veces la hormiguita viajera. Y su gran emoción fue que la nombraran además maestra de la patria por sus colegas y sus alumnos. Entonces fue la siembra, ¿no? Ella fue semilla, y ella hablaba de esto, de que había que, bueno, eso lo escuché yo de otras personas, ¿no? De que ella decía, lo decía Marta Salotti, ¿no? Que fue una recopiladora brillante porque trabajó a la par de ella los últimos años. Y entonces decía que ella decía, hay que acercarse al niño observándolo, porque él nos va a mostrar el interés. Y a ese interés hay que enriquecerlo con la ayuda del docente. Pero cuando el niño descubre algo, hay que acompañarlo para que continúen en su descubrimiento. Amaba a los niños curiosos. Ella, bueno, tenía conmigo mucha sensibilidad, yo era muy, muy, muy cercana a ella, mi mamá me llevaba de visita, por eso yo termino siendo jardinera, ¿no? Porque me influenció muchísimo. Pero bueno, son recuerdos muy, muy valiosos y que, bueno, no sé, los comparto con ustedes porque para mí son recuerdos queridos y
Y en este hecho que hemos hecho, que entra en el programa Huellas, yo siento que le estoy resucitando y que ahora Rosarito está viva. Con esto está viva, recupera su verdadero valor y llega a todas partes. Entonces, a mí me da mucha emoción esto y por supuesto mi familia, los que me acompañan, estamos todos muy orgullosos. Yo consulté muchas veces con la familia qué era lo mejor, porque qué era lo mejor para ella, para que estuviera viva. Lo hemos logrado, yo estoy feliz, lo hemos logrado. Y con total respeto, con el trabajo que lo han hecho en Huellas, que por supuesto acompañada de Marcela y de Guillermo, que cuentan con toda esta, nosotros por generación estamos alejados de todo lo que da la técnica actual en los medios gráficos y bueno, el alcance total que tiene esto es maravilloso, ¿no? Bueno. Justamente, Estela, no hay un solo libro. Hay varios libros de firmas. Tenemos el más importante, justamente, que es el del Bernasconi, el que va a estar custodiado, ya lo entregamos, en el Bernasconi, que es el libro de firmas por las bodas de oro, pero también hay otros libros de firmas que era el modo que en esa época se agradecía. Sí. Tiene que ver con que la educación tiene que ver con justamente las personas, y esa persona se identifica en esa firma como integridad de su subjetividad y en forma del recuerdo. Por eso tan famosos antes los pergaminos y demás. Así que tenemos uno de esos libros que van a estar en el Bernasconi y los otros libros que están ya custodiados en el MUR de La Rioja. Todo esto va a estar en la página web del Ministerio, más allá que el que quiera ver el original se puede acercar a estos lugares donde hacemos referencia que están estos libros, estos materiales. Y seguimos contando un poco, Estela, cómo trabajamos con todo el equipo en cada una de estas partes, y la quiero invitar a Ana, que es nuestra periodista, nuestra comunicadora por excelencia, cuando decidimos cómo lo comunicamos, qué comunicamos primero, quién es el público, ¿no? Ana. Claro, desde mi, digamos, oficio de periodista, cuando, bueno, nos acercamos a la colección, empezamos a pensar, bueno, cómo la podemos comunicar, cómo la podemos difundir, siendo ese el principal objetivo que nos designó Estela, la familia que hizo la donación, cuyo principal objetivo era, bueno, queremos difundirlo, que todo el mundo pueda acceder. Entonces, cuando a mí me hablan de difusión, pensé en el concepto de noticia. Entonces, ¿cómo comunicar una colección documental como una noticia? Y sí, en principio se trata de una noticia, pero no la podemos tratar como cualquier noticia de actualidad, sino dentro del género cultural. ¿Esto qué implica? Que no podemos llevarnos por algunos conceptos básicos de la noticia que tienen que ver con actualidad, rapidez, primicia, sino que tenemos que hacer un estudio un poco más profundo para comunicar esta noticia cuando la recibimos. Entonces, bueno, cuando Marcela nos comunicó al equipo que existían estos documentos inéditos y originales de Rosario Vera Peñalosa, es decir, que nadie los había visto, que nadie los había estudiado, que nadie los había publicado en ningún medio ni en ninguna red social, y que lo tenía la familia, nos resultó muy interesante desde el punto de vista de una comunicadora, de una periodista. Dijimos, bueno, tenemos un material novedoso. Es como tener una primicia, vamos a comunicarlo, pero no. Como se trata de una documentación de género cultural, lo que nos importaba era comunicarlo, pero comunicarlo de manera cultural. También Marcela nos informó que Estela Núñez, que es la familiar de Rosario, que la atesoraba los documentos, que apoyada por su familia, sentía que era el momento para donarlo a las instituciones donde Rosario había trabajado, en el Normal 1, en el Museo del Instituto Bernasconi. Y teníamos en el relato de Estela la fuente de primera mano, o sea, de historia contada por su protagonista. Entonces, acá ya teníamos otro componente de la noticia, la fuente, la historia contada por su protagonista,
la primicia, los documentos novedosos, y seguimos pensando, estudiando, a partir de cómo comunicar estos documentos, ¿no? Siempre con la premisa de la democratización, que siempre estuvo presente en las palabras de Estela. Queremos que el conocimiento y estos documentos de Rosario accedan. Yo recién cuando hablaba de Estela pensaba, digo, parece que hubiera sido el momento, en este momento que la tecnología nos permite llegar a todos lados, fue el momento exacto que se esperó para la donación. No hace falta ir a los lugares físicos, más en esta situación que estamos pasando ahora, para poder acceder a los documentos, sino que vamos a poder acceder a través de la página web del Ministerio. Entonces, bueno, para que tenga el público acceso, lo primero que pensamos es en que los documentos debían ser respetados, este concepto que también ya estuvieron hablando. O sea, poderlos de alguna manera describir e intervenir lo menos posible, que llegaran al público tal como se formó la colección. Sí, con las clasificaciones que tienen que ver con catalogaciones, pero cuidando mucho cada palabra que empleábamos en la descripción de los documentos, tratando de que sean fáciles, sencillas. Por eso el título de la colección también es bastante claro, no tiene palabras de más, sino que ya al leer el título tenemos de qué se trata. Eso siempre es lo que por ahí hay que buscar cuando se comunica una colección o un archivo, pensar para quién va a ser dirigido, pensar en el público, porque bueno, si bien estamos pensando desde Huellas que va a ser destinado principalmente por investigadores, docentes, alumnos, académicos, está abierta a toda persona interesada, al público en general, con lo cual tampoco puede ser un lenguaje muy académico el que utilicemos. Entonces, bueno, tenemos hasta aquí que se trataba de algo nuevo, de una historia, con una protagonista y un público definido que en principio sería la comunidad educativa, pero está abierto a todo el resto de las lecturas. Es una historia inédita, o sea, que tiene que ver con que era algo que solamente la familia tenía acceso hasta ese momento, y que era como empezar a un abordaje de cero, digamos, con todos los documentos originales. Ana, justamente lo que decíamos es que esto recién empieza en cuanto a la difusión de los materiales, de todo el fondo que tiene esta colección, ¿no es cierto? La idea Claro. es que empezamos a compartir, al menos en el equipo íntimo de Huellas, todo el trabajo para que de alguna manera cada uno pueda replicar en las colecciones que recibe. No sé si Patricia, ustedes en el BOR recibieron ya colecciones. Porque son instituciones que se acercan mucho a los familiares de quienes transitaron la escuela, que se formaron en la escuela para compartir, como en el caso de la experiencia de Estela, de entregar sus documentos, ¿no es cierto?, de entregar estos fondos. Y no sé si algo más, Ana, si no pasamos a María en cuanto a cómo se conservan estos materiales, que hicimos una primera parte, porque justamente los materiales son recientemente donados. María, ¿nos contás un poco cómo es esta parte de la conservación? Bárbaro. Sí, bueno. Patrick, sí, perdón. que no tiene micrófono, por eso no contestó, lo contesta por el chat. Sí, por supuesto, por el chat nos vamos enterando que es otra forma de comunicarnos. Y Fernando creo que quería comunicar algo también, que lo comenten por el chat y lo vamos sumando. María, contanos cómo se debe trabajar con estos documentos que en realidad tienen distintos formatos, ¿no? Las publicaciones, los periódicos, los documentos que están en manuscrito y los que están a máquina. Cada uno tiene tintas y cosas especiales de conservación. Exactamente. Bueno, ya siguiendo lo que comentabas hace un ratito de la organización, del archivo, la descripción y demás, luego se pasa a un proceso que es el lado de la conservación,
donde realizamos una limpieza en seco, o también llamada limpieza mecánica, donde con una cerda, una pinceleta con cerdas suaves, uno va limpiando página por página cada documento, ¿no? Para luego, una vez que está estabilizado el documento, se lo coloca dentro de sus guardas de conservación. Estas guardas de conservación se realizan con materiales libres de ácido, y lo que genera es que el material, o sea, el contenido que va a ir directamente al contenedor, se mantenga estable en el tiempo. Eso, digamos, es más o menos el procedimiento que realizamos, que es muy puntilludo y, como dice Marcela, hay que observar específicamente los diferentes tipos de tintas, porque había documentos escritos a máquinas, otros escritos, por ejemplo, con tintas ferrobalotánicas. Entonces, cada documento es único y hay que hacer un análisis exhaustivo de cómo realizar el procedimiento. Pero bueno, hablando un poco de, cuando hablamos de gestión de colecciones, es fundamental el registro y documentación, o sea, tener sistematizados tanto los fondos documentales como las colecciones patrimoniales. Saber qué tengo, cómo lo tengo y dónde lo tengo, que es algo que repito siempre. Pero bueno, al momento de ingresar un objeto a un museo o a una institución, ¿sí?, a través de una donación, lo primero que se hace es registrarlo, ¿sí? Se le asigna un número de inventario, ese número de inventario también se coloca en el objeto y ese número también se registra en el libro de inventario, para luego asignarle un lugar dentro de la reserva técnica, que la reserva técnica es donde se encuentran las colecciones en guarda permanente. Luego, un segundo paso es toda la información del objeto se vuelca en una ficha individual llamada ficha técnica. Esa ficha técnica es muy importante y se divide en dos partes, en una parte de registro y en otra parte que se llama de conservación. En la parte de registro nosotros publicamos toda la información del objeto que podemos observar, desde el número de inventario, las medidas, la información específica que lo pueda ubicar, por ejemplo, si es un libro, la tapa, podemos poner si es blanda, si es dura, los materiales con los que está realizado, si es cartón, si es cuero, si está recubierto con textil, y por supuesto tomar el registro fotográfico. También es muy importante si el objeto ingresa con ya información existente, por ejemplo, un número de inventario antiguo o vino con una ficha de técnica antigua, todo eso también se coloca en la ficha técnica perteneciente a la institución o al museo, ¿sí? Porque es parte, digamos, de la hoja de vida del objeto. Y por otro lado, tenemos la parte de conservación, que también es fundamental. Uno, cuando tiene el objeto en sus manos, realiza lo que se llama un análisis organoléptico. Eso quiere decir que nosotros con nuestros sentidos observamos el objeto y detallamos todos los deterioros. Una vez que detallamos todas las problemáticas que presenta el objeto, nosotros podemos hacer un análisis si el objeto se encuentra en un estado de conservación bueno, regular o malo. Entonces, al momento que nosotros queremos hacer, por ejemplo, una exposición, vamos a las fichas técnicas y buscamos el estado de conservación del objeto que nosotros queremos exponer. Si ese estado de conservación es bueno, nosotros lo podemos utilizar en una futura exposición que quisiéramos presentar. Otro punto importante que me parece valioso especificar son las actas de movimiento, que forman también parte de la documentación del objeto. Por ejemplo, para saber dónde se encuentra el objeto, si está en la reserva técnica, si está en una exposición o mismo si está en el área de conservación y restauración. Entonces, yo como responsable, si voy a mover el objeto de un área a otra, tengo que dejar un registro, tengo que firmar y poner la fecha, para que no se genere la pérdida del patrimonio. Lo mismo sucede si se llega a extraviar un objeto o si se llega a robar. Tener la ficha técnica con el registro fotográfico, que es fundamental, nos ayuda a, en un segundo momento, realizar, digamos, la denuncia, porque tenemos toda la información aquí. Y bueno, y lo último, que me parece una de las cosas más importantes, es tener sistematizados tanto nuestros fondos documentales como nuestras colecciones, como comentaba, genera que la información sea accesible. Si nosotros quisiéramos hacer una investigación, si quisiéramos hacer un estudio o mismo también un trabajo, nosotros al tener toda esta información sistematizada se genera que sea más accesible y más ágil. Bueno,
Podemos decir entonces que tanto el registro como la documentación forma parte de lo que se llama un plan integral de conservación, y eso genera que se pueda realizar la puesta en valor del patrimonio histórico educativo, como también preservar lo que es la memoria institucional de cada escuela y, por supuesto, dar a conocer la historia de la educación de cada institución y del país mismo. El hecho de tener el registro en la página web del ministerio implica que todos vamos a poder mirar ese objeto y describirlo con esa exactitud que implica hoy esta tecnología, ¿no es cierto? Y algo que quería retomar, algo que decía Analía, a quién y cómo comunicamos, ¿no es cierto? Más allá que esta colección va a estar al alcance a través de la digitalización, hay otros medios de comunicación y de acercarnos a estos documentos. Y aquí trabaja Tatiana dentro del equipo para ir eligiendo aquellas partes del documento y difundirlas en lo que nosotros como profesores, como docentes, siempre utilizamos, escribimos. Entonces hemos diseñado cuadernos con las imágenes y los textos de esta colección, señaladores con nuestras lecturas, que nos permiten como tener la difusión masiva en los medios nuestros de esta colección con estos materiales. Por eso Tatiana ha trabajado con mucha profundidad y con mucha excelencia sobre estos hallazgos de los documentos que tienen que ver con la estética del documento. Bien, sí, la idea era compartir una serie de materiales que estuvimos trabajando desde el equipo para darle uniformidad y difusión a toda esta colección de materiales. Para empezar, me gustaría hablar sobre uno de los documentos, una publicación de Rosario, que es la Casa Histórica de Tucumán y los hechos que la hicieron memorable. Este libro, que fue publicado en 1940, Rosario reseña los acontecimientos históricos relacionados a la independencia. En esta publicación es interesante destacar que tiene un conjunto de grabados en blanco y negro que acompañan visualmente al relato. Acá en la portada se puede ver la Casa de Tucumán. Después, en el interior del libro hay otros grabados, que es la sala donde se juró la independencia, la visita del Ingenio Concepción, eso está en la segunda diapo, un paisaje autóctono de la provincia de Tucumán y el Ingenio Concepción, que fue el lugar elegido para la celebración. Todos estos grabados fueron realizados por Carl Neusterning, quien fuera colaborador de Rosario en varias oportunidades. En este sentido, a recuperar la dimensión visual, desde el programa Huellas de la Escuela nos propusimos utilizar algunas de las imágenes más representativas de la colección para con ello dar cuenta de las distintas series que componen la misma. Así, a continuación podemos ver el diseño de la página web, que es lo que quisimos nosotros rescatar de este certificado de maestra de la patria, es retomar las filigranas, la guarda de la placa, que es un elemento ornamental y pregnante de fuerte peso visual para darle significancia a la colección. Así como las tipografías y los colores, también nos parecía interesante retomar todo esto. En este sentido, para cada una de las portadas de las series que componen la colección, le agregamos la guarda. Y ahí se puede ver, una por una, por ejemplo, en discursos y artículos, utilizamos el discurso manuscrito dirigido a alumnos sobre los 100 años de la batalla de Tucumán. En correspondencia, utilizamos una poesía original manuscrita por Joaquín B. González, Los Azares, en 1950. Después, en publicaciones. En publicaciones utilizamos el folleto editado en 1984 por la Casa de La Rioja, que incluye una reseña biográfica de Rosario, así como algunos de los principales hitos de la historia de la educación argentina, y a su vez cierra con un poema escrito por Félix Luna dedicado a la labor de esta pedagoga. En artículos periodísticos seleccionamos una reseña histórica por Zulema Núñez del diario El Mundo de 1967.
Y finalmente, para registro de firmas, utilizamos la tapa del libro de bodas de oro de Rosario con la docencia. De este libro, lo que nos pareció muy interesante es el monograma que se realizó con las iniciales de ella, que nos pareció también una forma de darle identidad a esta colección. En este sentido, las iniciales del libro de oro fueron reproducidas en distintos materiales de difusión, como decía Marcela, postales, señaladores, cuadernos. A continuación, bueno, ahí vemos en la siguiente, justo que habías puesto el logo de la colección, donde retomamos justamente este monograma de las iniciales de Rosario. Creo que es una síntesis, porque está el nombre de la colección, y queríamos que justamente esa imagen acompañara a cada uno de las publicaciones, de los encuentros, dice, las actividades de difusión sobre los documentos de esta colección, que como decíamos hoy temprano, esta es una de las primeras actividades que vamos a comenzar a realizar sobre la difusión. Bien, después hay algunos ejemplos de postales, si los quieren ver, que también retomamos algunos de los documentos, los presentamos como es todo entero para que se pueda visualizar, y luego una referencia, por ejemplo, este es un discurso manuscrito dirigido a los alumnos de la batalla de Tucumán, que también a su vez utilizamos para la página web. Luego, en otra postal utilizamos el libro de oro dedicado a Rosario, que contiene firmas de sus alumnos del curso de vacaciones del Jardín de Infantes de 1940. Ese es el decálogo patriótico también de 1949 en Santa Fe. Acá también en una postal recuperamos las iniciales. Y finalmente queríamos cerrar con el libro de oro, que el libro de oro contiene ilustraciones de paisajes de cada una de las provincias que participaron de la comisión, y en ese sentido quisimos reproducir algunas de estas imágenes. A modo de ejemplo, acá señalamos 2, pero el libro contiene al menos 20 ilustraciones de distintas provincias. Estela, como verás, hemos trabajado con el objetivo de difundir esta valiosa colección. Queremos agradecer que hay familiares de Estela, de Chile, y acá están preguntando cosas, Estela, así que lo que resta de este encuentro es todo tuyo. Acá Patricia, que es la archivera de la Escuela Word, una compañera de todos estos años, dice, bueno, ¿cómo es que recogiste estos materiales? ¿Lo tenía la familia? ¿Lo fue recogiendo la familia? ¿Cómo fuiste capaz de custodiar esto? ¿Cómo llegó a tus manos? Bueno, el tema es que, como todos saben, Rosarito no se casó, no tuvo hijos propios, bueno, ni ajenos, nada, no se casó. Entonces sus parientes no son directos, sino por el lado de los Vera y de los Peñalosa, que son primos, tiene primos. Entonces mi abuelo, que eran 4 hermanos, bueno, después fueron 3, porque falleció muy joven, que es Vera Vallejo, mi mamá es Vera Vallejo, eran muy amigos de ellos. Jorge Justo Vera Vallejo de Mendoza y mi abuelo Ricardo Vera Vallejo en La Rioja. Y ellos le daban alojamiento a Rosarito cuando iba a dar curso, entonces tenía escritorio donde trabajaba. Rosarito trabajaba en La Quebrada, en La Rioja, en la casa de fines de semana, donde era para las vacaciones, en el escritorio de mi abuelo Ricardo. Y en Mendoza trabajaba tenía un escritorio para ella en la casa de Jorge Justo Vera Vallejo. Entonces, mi mamá, que era la única mujer, su tío Jorge y su padre Ricardo le decían le decían así, las cosas de Rosarito las tienes que cuidar tú. Y mi mamá fue muy respetuosa y controló eso mucho y los cuidó con un cuidado total. Puede haber otra forma, otros recuerdos en esa época que haya juntado otros grupos o escuelas, otros familiares o algo así, pero los Vera Vallejo, los únicos descendientes que tuvieron son los de mi mamá, y después hubo otros, pero de muchos años después. Mi mamá se casó jovencita, a los 17 años, y a los 26 ya tenía 5 hijos. Y de todas nosotras, que somos 5 mujeres,
fuimos, ya fallecieron 2, la única que se dedicó a la docencia soy yo. Entonces mi mamá, en sus jóvenes 80 años, más o menos, murió de 97, bastante lúcida, casi el último año solamente estaba menos lúcida, yo creí que iba a llegar a los 100, me dijo, bueno, esto sos custodia y sos responsable vos de que esto llegue a museos o que se dé a la luz, pero que llegue al mayor número de personas. Como vos estás en docencia, te queda en tus manos la protección de Rosarito. Y me pasó absolutamente todo el material, que yo celosamente cuidé, y un día, como una revelación, encontré el camino que debía ser el correcto, que es este. Y en ese camino correcto me acabó de dar también la ruta de ese camino, el álbum de firmas que empieza con, con todas las firmas de los que hicieron el homenaje, y después sigue con Capital, después Maranzán, que es donde ella estudió, después el Bernasconi, y entendí que todos los otros álbumes de firmas tenían que ir al Museo de La Rioja, al MUR, que es donde era la casa de mi abuelo Ricardo Vera Vallejo, que se llama hoy el Solar de Vera Vallejo, y allí le da cobijo al Museo MUR, Museo Rosario Vera Peñalosa. Entonces, hace unos años, antes de la pandemia, pude entregar los otros álbumes que eran de Córdoba, de La Rioja, de Mendoza, donde se habían recogido firmas después de cursos que ella había dado. Y eso está en el Museo de La Rioja, más otros elementos más que me pareció atinado entregarlos en La Rioja. No sé si respondí la pregunta. Sí, por supuesto. Nosotros decidimos hacer también la transcripción de estos materiales con el objetivo de acercar de alguna manera más simple y más sencilla a algún investigador que quiera leer cosas directamente y no ir indirecta a los manuscritos. Digamos, en el trabajo con la colección lo que hicimos fue ir analizando y estudiándola desde distintos accesos para, como decía Ana, distinto público que se quiera acercar a ella. Nos gustaría un poco, Estela, que nos comparta tu relación con Rosario, las veces que la viste, los recuerdos que forman parte de ese espíritu que hizo que seas la albacea de estos materiales, ¿no? Tengo que hacer un poquito de historia, no sé si me escuchan bien y no sé si hay tiempo. Sí, hay tiempo y te escuchamos. Bueno, yo soy la tercera de 5 hermanas y cuando fui pequeña demoré en hablar. Entonces mi mamá estaba preocupada porque yo no hablaba. Y siempre digo lo mismo, todavía estoy recuperando. Entonces mi mamá, que estaba preocupada con esto, mi papá era médico, así que la calmaba, pero bueno, mi mamá quería que yo hablara, entonces me cantaba mucho mientras hacía tareas en la casa y me decía versos. Entonces, cuando yo empecé a hablar, hablaba con rima. Así que entonces inventaron en la familia que yo era poeta, porque yo, en vez de hablar de corrido, para decir algo, buscaba la rima y lo decía con alguna rima. Entonces, esto le dio me dio un privilegio, yo no sabía, era muy chiquita, me lo contaron después, que al hablar siempre en rima me decían la poeta. Y después esto se mantuvo, ¿no? Mucho tiempo en la vida familiar. Entonces, cuando vivíamos en Buenos Aires, porque, bueno, mi mamá era riojana, había pocos parientes, pero siempre había parientes, entonces cada tanto mi mamá iba a visitar a los parientes. Hablo de viajes largos, vivíamos en Belgrano, con tranvía, y cuando había que visitar a Rosarito, Rosarito le decía, tráeme a la poeta. Así que yo era elegida por Rosarito para que la acompañe a mi mamá. Como éramos muchas, quedaban una vez, iba cada una, tal vez así que mi hermana, la cuarta, que se llama Isabel, iba a la casa de Blanquita Bazán Vera, entonces ella la describe la casa de Blanquita, y yo conocía mucho la casa de Rosarito, que vivía junto con su hermana tía Teolinda.
Entonces, yo me acuerdo de esa casa que la puedo describir de una alta, un departamento alquilado, una escalera muy alta de escalones blancos de mármol, casi gastados, como son las viviendas de la calle Independencia al 2000. Y bueno, Rosarito siempre tenía una alegría para mí. Hablaba con mamá y me decía algo que me mimaba. Y yo recuerdo la mano de Rosarito mimándome en mi cabeza. Me pasaba la mano por la cabeza como una forma de mimo. Y ese mimo que me estoy tocando donde ella me tocaba, para mí lo tengo presente. Una de las últimas veces que recuerdo que me mimó Rosarito haciéndome mimo en la cabeza, fue cuando dio la conferencia en el Instituto Sanmartiniano, en Boulogne-sur-Mer, presentando el mapa con la campaña libertadora en relieve, que tiene está hecho con la métrica exacta de la altura de la cordillera, con la altura de los granaderos cruzando la cordillera y con el resto del país llegando al Atlántico, ¿no? Entonces dio una conferencia muy linda, que por supuesto no fuimos, era de adultos, y como nos mimaban, al día siguiente nos dio una conferencia solamente para las hijas de la tita, que es como decían a mi mamá, ¿no? Las 5 niñas, que eran las únicas. En esa época no había otros nietos, después nacieron otros nietos que serían primos míos, pero que tenemos 20 años de diferencia, así que mucho tiempo fuimos únicas. Y bueno, en esa conferencia que mi hermana Marta desde Chile está viendo, lo debe recordar, Rosarito dijo algo con que los soldados en línea iban cruzando, nos explicaba cómo cruzaban los Andes. Y yo ese día, en mi clase de mi escuela primaria, la maestra nos había hablado de la línea recta en la clase de geometría. Entonces no tuve mejor posibilidad que intervenir. A mí me gustaba intervenir. Entonces Rosarito hablaba de los soldados en línea y yo intervine. Entonces dije, en línea recta, porque yo creía que era un aporte lo que decía. Por supuesto, una niña que hablaba muchas veces de más. Entonces, ¿qué hizo Rosarito? Me mimó la cabeza, me sostuvo mi palabra y siguió con su charla y su conferencia. Es una de las últimas veces que tengo el recuerdo de Rosarito. Y después sabíamos siempre que cuando íbamos a La Rioja, a La Quebrada, el escritorio donde trabajaba mi abuelo era abogado y trabajaba cuando tenía que trabajar por expedientes en su escritorio, cuando iba a Rosarito, lo usaba Rosarito. Así que era el escritorio de mi abuelo que usaba Rosarito. En la quinta de mi abuelo, que para nosotros fue un recuerdo muy querido de infancia, que está todavía, que hoy, por supuesto, están uno de los hermanos de mi mamá, tío Jorge Luis, se radicó en La Rioja como médico y su familia vive en La Rioja. No todos, pero muchos de sus hijos viven en La Rioja. Una hija vive en Córdoba y los otros hijos viven en La Rioja, ¿no? Y una vive en esa casa que supo ser albergue de tantas cosas, la casa histórica de La Quebrada en la puerta, se llama Puertas de La Quebrada, camino al dique, en Los Sauces. El dique es de Los Sauces, en La Rioja, un lugar verde, privilegiado. La Rioja es seca. Ahora la vi toda verde a La Rioja cuando fui la última vez. Pero bueno, la casa de La Quebrada en un momento era un refugio verde, un oasis donde Rosarita se sentaba a trabajar. La última vez que trabajó, hasta último momento estuvo trabajando, fue allí cuando se enfermó. Estaba trabajando en La Rioja, en la casa de mi abuelo, había dado charlas o conferencias en Chamical, en La Rioja, y ella se alojaba ahí en la casa de mi abuelo, en la quinta, en La Quebrada, y estaba trabajando cuando se descompuso y se sintió mal. Y entonces había una persona, en la provincia se dice la Amelia, que era la mujer de Don Tole, que entonces se acudió a atenderla, vio que estaba mal. En esa época no había teléfonos, eran muy pocos los teléfonos que había, entonces cruzó en La Quebrada, que era una ruta para cruzar, estaba al borde de la ruta asfaltada, cruzó hasta la cerámica del frente, pidió un teléfono y allí le avisó a mi abuelo que estaba en La Rioja. Venga, la niña Rosario está mal. Y cortó. Y ese es el cuento familiar porque mi abuelo estaba desesperado, que tenía sus años, salió por supuesto en auto, la recogió de La Rioja y bueno, después fue internada
duró como 8 días hasta fallecer, lúcida total, pudo redactar su testamento, dio tiempo a todo. Cuando se enteró Marta Salotti, fue a La Rioja y estuvo con ella, y ahí Rosarito le dijo a Marta Salotti lo que tenía que terminar de su obra inconclusa. Le dijo, tienes que ir a tal lugar, tal lugar eran provincias, a San Juan esto, en Santa Fe esto, lo cuenta Marta Salotti. Entre la colección está, en la conferencia que da Marta Salotti al año de fallecida Rosarito, cuenta parte de esto, de cómo, bueno, Rosarito absolutamente lúcida, bueno, se pudo despedir. Sé que en el final, y redactó su testamento, que los albaceas son Jorge Justo Vera Vallejo, el de Mendoza, que no tuvo hijos, y Ricardo Vera Vallejo, mi abuelo, que tuvo 3 hijos. La única mujer, mi mamá. Son los albaceas del testamento, que figura, está, bueno, por supuesto, eso es documento histórico escrito, ¿no? Legal. Así que yo estuve muy cerca, y bueno, cuando elegí ser jardinera, sentía que, bueno, estaba como, yo quería hacer muchas cosas, pero con lo de jardinera sentí que cubría un amplio espectro. Muchos de los deseos que eran parte de mi vocación los cumplía siendo jardinera. Y me formé en el Eccleston, al que amo, y por supuesto siempre muy cercanos con el Bernasconi, que fue la casa que protegió a Rosarito cuando ya jubilada, como era su obsesión seguir trabajando, formó el museo que le ayudó Terán, le dio una mano a Terán, y entonces le dieron un piso del Bernasconi para el museo, para la Escuela Argentina, donde trabajó 17 años gratuitos, bueno, ad honorem. Y recuerdo una anécdota en la familia que decían que se levantaba muy temprano, bueno, es costumbre, ¿no? A las 6 de la mañana, y a las 7 estaba tomando el colectivo todos los días para ir al Bernasconi. Y como era tan puntual ella y el colectivo le decía, pase maestra o pase profesora, y un día le dijo, mire, los primeros, los puntuales somos nosotros, usted va a trabajar y yo también, no le voy a cobrar más el pasaje. De mi parte, no por la empresa, por el colectivo, de mi parte usted está becada, no paga más boleto. Así que viajaba gratis, ella lo contó en la familia, gracias al colectivero, que no le sabemos el nombre, pero siempre era el mismo, que de lunes a viernes ella iba a las 6 de la mañana. Sé que trabajó mucho tiempo allí también con Marta Salotti, y se iban tardísimo, parece que a las 11 de la noche había que echarlas del Bernasconi porque seguían trabajando en el museo. Bueno, me explayé, por ahí seguro que no hay más tiempo, ¿no? Pido disculpas si abusé del tiempo de escucha de ustedes. Estela, estamos todos agradecidos y felices de tus testimonios. Vamos a ir terminando este encuentro que tuvo como objetivo la primera difusión de esta página web, que en muy pocos días estará en el Ministerio. Comienzan 2 semanas de receso escolar para todos, así que queremos saludarlos a todos y decirles que en el próximo encuentro, Dios mediante, el primer jueves después del receso escolar, vamos a volver a invitar a Estela y vamos a invitar expertos para analizar este estudio, porque queremos que esta colección se difunda. Y me gustaría nombrar en Rosarito, en palabras de Echevarne, que decía que ellas, con tantos otros, fueron los héroes, no solo de nuestra historia convencional, estos maestros que reconstruyeron el aula y entregaron a la infancia un mundo de poesía, de nobleza y de pasión. Por la verdad, son los héroes auténticos que los pueblos deben aprender a admirar si quieren mantener encendida la confianza en sí mismos. Así que con esto nos despedimos y agradecemos a todos los que participaron. Sabemos que estuvieron desde Málaga escuchándonos, así que a cada uno, gracias. 2 semanas de receso de estos encuentros. Estela, la labor cumplida, a estar descansando en paz con todo esto. Estoy emocionada por la seriedad y el alcance mundial. Entonces,
mi testimonio es que Rosarito está viva. Gracias a ustedes y con total respeto. Yo creo que ella, como tantos de la generación del 80, fueron paladines que honraron a nuestra república y que son nuestro orgullo. Realmente me acuerdo de Pisorno, que Rosarito lo cuenta, cuando en España, ya que hablaste de España, en un congreso de educación prohibían que las mujeres llegaran a la conducción, ¿vale? Es decir, que fueran directoras de escuela. Y siendo muchachito, se levantó y armó una polémica enorme que lo aplaudieron y dijeron todas las mujeres de Europa y las de España que estaban allí: Argentina nos salva, las mujeres pueden llegar a dirigir una escuela. Es una anécdota que me acordé ahora en el momento en que hablaste de España. Bueno, son los que hicieron grande al mundo que hoy está en caos. Lamentablemente, más allá de la pandemia, vemos todo tan difícil que es un refugio, este lugar de honra y honor a nuestros héroes. Muchas gracias. Y un aplauso gigante a cada uno y en especial a Estela, y nos despedimos hasta 15 días. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias que nos están saludando de La Rioja, nos están saludando de distintos lugares, así que muchísimas gracias y en 15 días nos encontramos, como dice Estela, a volver a hacer grande nuestros espacios. Muchas gracias. Gracias a todos.